El pasado 1 de septiembre regresaron a clases 34.5 millones de niños y adolescentes en nuestro país. Esto según el INEGI. Pero no solo significa volver a las aulas. Para millones de familias mexicanas es un desafío económico, social y también emocional. Desde los gastos en útiles y uniformes hasta la salud mental de estudiantes y padres. Este inicio de ciclo escolar pone en evidencia las distintas realidades que viven los hogares de nuestro país. Quédate con nosotros en el canal del Congreso, esto es En la Banqueta. Yo soy Jimena Cardona. Hola, ¿cómo te llamas y a qué te dedicas? Mi nombre es Andrea y soy estudiante de interpretación. Oye, cuéntame, ¿y regresaste a clases ahora en septiembre? Sí, ahorita ya regresé. ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué retos te has enfrentado? ¿Qué es lo que has vivido en cuanto a entrar a un nuevo ciclo escolar? Pues la verdad ahorita como llevamos una semana, pues las cosas están bastante relajadas. Ahorita creo que no he visto mucha gente de los niños de primaria que han entrado. Sí que creo que está bastante relajado, pero el Metrobús sí está llenísimo. Entonces, pues sí, yo vengo en Metrobús. Eso es lo que es el mayor desafío, punto. El transporte, o sea que todas las mañanas está llenísimo. Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, de hecho, bueno, yo vengo de Tlatelolco y me transporto para acá. Entonces, pues generalmente de 8 a 10 de la mañana está llenísimo. O sea, yo no, no puedo encontrar otra vía mejor más que el Metrobús. Vaya, cerca de donde yo estoy, el Metrobús es lo más cercano. Y muy lleno. Y muy llenísimo. Uh-huh. Y en cuanto a los gastos... De los gastos, bueno, yo pago yo sola mi colegiatura, trabajo por las tardes, estudio en las mañanas a tiempo parcial para que me dé tiempo de hacer tareas, para que pueda yo llegar a mi casa, hacer mis cosas, eso es lo que hago. ¿Y esto no es un reto muy grande, tener que trabajar mientras estudias? Sí, de hecho sí es un reto un tanto, vaya, he estado haciéndolo por 4 años. Entonces, sí, es algo que sí es difícil, pero creo que pues a la larga vale la pena, porque te acostumbras a un estilo de vida en el que pues eres como una persona multitasking, ¿no? Entonces, sí. Pues muchas felicidades por lo que haces y por echarle tantas ganas. Gracias, les agradezco. Pues sí, evidentemente es un reto importante para los padres de familia este regreso a clases como todos los años. Al final del camino, la compra de útiles, uniformes, colegiaturas, inscripciones, tienen que ver mucho con el entorno económico de las familias y pues evidentemente el apoyo económico que pudiera dar el gobierno, enciéndase, en materia fiscal para el tema de las declaraciones de impuestos que pudieran hacer deducible los contribuyentes, en este caso los padres de familia, pues ayudaría muchísimo. Tenemos beneficios, pero creo que pudiéramos tener un margen todavía más de maniobra o poder tener actualizados más esas deducciones. Las escuelas públicas pues no tienen una colegiatura como tal, ¿no? Pero los padres sí reportan que pagan varias cuotas por diferentes cosas. ¿Esto es así? Esto es correcto y también en ese sentido te puedo reportar que ha tenido un alza esta cuota escolar. Que es una cuota pues, para temas de limpieza o de mismo mantenimiento de la escuela. Con respecto al año 2024 ha habido un aumento del 12%. Eso es algo muy... Es altísimo. Sí, la verdad es que sí. ¿A qué retos te has enfrentado? Bueno, adaptarme al ambiente del colegio porque yo no soy de aquí, era muy diferente en mi país. ¿Y en cuanto a los gastos, has gastado mucho dinero? Bueno, mi mamá, porque es pues pagada y es la que me paga los gastos. Entonces son la colegiatura, ¿qué más? Y bueno, el costo de la camisa y ahí nada más. El regreso a clases representa un fuerte golpe al bolsillo de las familias mexicanas. De acuerdo con cifras de la Profeco, en promedio los padres de familia gastan entre 3,500 y 6,500 por alumno en escuelas públicas, mientras que en colegios privados la cifra supera los 12,000 pesos. Este gasto puede representar hasta el 30% del ingreso mensual de un hogar, obligando a muchos padres a recurrir a créditos, tandas
o endeudarse en tiendas departamentales para cubrir estos gastos. Isaac, cuéntame, ¿tienes hijos? Sí, ¿Van a la escuela? tengo 2 hijos, una de ellas de 10 años que ya está en la escuela, en la primaria. ¿Y el otro bebé? El otro es un pequeñín de 3 años, apenas para el otro año ya se nos va a la escuela. Y cuéntame, ahora en este regreso a clases que pasó en septiembre, pues cómo les ha ido en cuanto a gastos, a transporte, seguridad y todo, bueno, el tema emocional. Bueno, sobre todo en gastos creo que sí es un poquito más difícil que años pasados, ya que los precios tienden a subir cada vez más. Hay que hacer un apartado ahí familiar justamente para tener contemplado este gasto. En cuestión de seguridad también es un poco preocupante, ya que la ciudad últimamente estos años, estos días no ha estado algo muy segura, entonces sí es una preocupación el tener un pequeño en la escuela, el tener el pendiente de que vaya y regrese bien a casa. Sí, entonces pues sí, batallamos un poquito en el gasto, pero bueno, al último hacemos esa pequeña aportación para que los gastos salgan. ¿Y los dos trabajan? O sea, ¿es una familia de mamá y papá que trabajan los dos? No, yo soy el sustento de mi familia, somos una familia de 4 integrantes, papá, mamá y 2 pequeñines. Los gastos corresponden todo sobre mi cuenta, sí. Papá proveedor. Exacto, sí, como la antigua. ¿Y la mamá se hace cargo del hogar? Actualmente está haciéndose cargo del hogar del pequeño de 3 años, pero bueno, por la situación económica, a futuro sí es una opción el que ella también se reincorpore al trabajo para que también aporte para el gasto familiar. Sí, es una opción que queremos todavía. Año con año el aumento de la inflación pues nos está comiendo el salario y entonces hay dos salidas o 2 vertientes que yo pudiera decir. Una, o aumentar los ingresos o reducir los costos. ¿Cuál es la primera o cuál es la más importante? Yo creo que las 2 son muy importantes. Sin embargo, creo que hay un punto intermedio en donde el gobierno o la misma iniciativa, más allá de aumentar o disminuir, porque eso es un valor de mercado, y vivimos en un capital de mercado donde es un mercado libre, creo yo que el punto más importante es ver cómo ayudar el mismo Estado a las familias o a los padres de familia en tener deducciones que pudieran ayudar. Como lo dije hace un momento, existen beneficios como hacer deducible la colegiatura de los hijos, tener algunos beneficios como la deducción de transporte público en las escuelas, pero lamentablemente está topado. No es libre, por así decirlo, ¿no? Entonces lo limita mucho a las colegiaturas y volvemos al tema. No es lo mismo las colegiaturas hace 3 o 4 o 5 años que las colegiaturas actuales, porque van aumentando año con año. Pero sin embargo los topes de las deducciones no han aumentado conforme al ritmo de la inflación. Todos los padres de familia lo que desean a la hora de estos momentos es que lleguen muy preparados sus hijos, que tengan todo lo que necesitan y lo que les están pidiendo en las escuelas. Pero lamentablemente este año, como muchas otras cosas, reportamos que ha tenido un aumento, ¿no? Te reporto, por ejemplo, que el regreso a clases contra el año 2024 ha tenido un aumento del 12.66%, ¿no? Entonces esto te habla, vamos, en términos puntuales de dinero, te habla un gasto promedio por estudiante de 10,916 pesos. ¿Estamos hablando de estudiantes que van a escuelas públicas? Es correcto, escuelas públicas de primaria, y que la lista de la Secretaría de Educación Pública queda muy limitada. La verdad es que nos inspiramos más en las ventas mismas de nuestros agremiados y con un promedio nacional te reportamos que este es el monto que nos damos cuenta que gastamos. El inicio del ciclo escolar también impacta la salud emocional de niñas, niños y adolescentes. La Secretaría de Salud estima que hasta un 20% de los estudiantes presentan síntomas de ansiedad o depresión, esto relacionado con el ámbito escolar. Factores como la presión académica, el acoso escolar o la adaptación a nuevos grupos hacen del regreso a clases un periodo especialmente estresante. Tania, cuéntame, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. Tengo una hija de 17 años que va en la facultad y mi hijo de 8 años que va en tercero de primaria. Y ahora en este regreso a clases, ¿cuáles fueron algunos de los retos más importantes que tuviste? Pues poder dividir mi tiempo para poder llevar a la de la facultad, que está en Xochimilco, y al niño que, bueno, está más cerca de la casa, pero a veces los horarios son los mismos, entonces ese ha sido como el reto número 1, y pues 2, si tengo que trabajar, a veces no me da tan bien para llevarlos, entonces coordinar quién lleva a quién, eso es un poco complicado.
Y en cuanto a los costos, ¿cómo has visto? ¿Crees que se han mantenido, o se ha subido o se han mantenido igual los gastos de la escuela? Pues depende de la escuela. Yo a mi hijo lo cambié de escuela y en la nueva es mucho más económica, entre comillas, que la primera escuela. Pero en tema de materiales y así, pues bueno, no es económico. O sea, no he visto que baje. Quizá ha subido un poco. Decirte que venimos de un verano larguísimo donde los niños estuvieron en casa comiendo, abriendo el refrigerador a cada rato, para los que tuvieron la oportunidad de salir de vacaciones y para los que no también, porque estar en la ciudad pues es ir al cine, es llevarlos a algún parque y una salida de este tipo promedio para una familia de 2 hijos pues también representa un gasto, ¿no? Nuestros legisladores, ya lo hemos expuesto en el colegio a través de nuestros voceros y cámaras, pero sí es importante que los legisladores volteen a ver esas modificaciones porque este decreto viene, porque es un decreto de un estímulo fiscal, viene desde el sexenio del presidente Felipe Calderón. Entonces hay una inflación que no hemos actualizado y que creo que con el simple hecho de la actualización ayudaría mucho a los padres de familia, en este caso en particular. El acceso a herramientas tecnológicas sigue siendo una deuda pendiente. Según el INEGI, el 27% de los hogares en México no cuenta con internet y el 34% carece de computadora. Esta brecha digital se traduce en desventajas para los estudiantes que tienen dificultades para realizar sus tareas o participar en actividades escolares en línea. Una situación que al mismo tiempo profundiza la desigualdad educativa. Daniela, ¿cuáles piensas que son los retos más importantes para las familias mexicanas ahora que el pasado 1 de septiembre volvieron a clases? Pues yo diría que el mayor reto es pues tener como un balance entre estar en tu familia, en tu trabajo, pues las horas que tienes que hacer para llegar al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, estar bien con tu familia, pero al mismo tiempo en el trabajo. Entonces yo creo que sí es como un choque importante, donde pues sí, o sea, las familias se llevan mucho estrés, los padres de familia, y pues simplemente así es la vida, uno tiene que salir a trabajar, tiene que hacer las cosas que debe hacer sin descuidar a la familia. Entonces, pues ahora que regresaron a clases los niños, pues ni modo, o sea, la familia tiene que hacer las cosas y pues es difícil para todos, pero pues ni modo que nos quedemos cruzados de brazos sin hacer lo que uno debe de hacer. Entonces, suerte a todos los padres de familia. ¿Y cómo crees que le va a las familias mexicanas en lo económico ahora en este nuevo regreso a clases? Pues yo creo que son mucho más gastos, ¿no? O sea, tienes que pagar los útiles de la escuela, las inscripciones a las cosas extracurriculares, pero pues sí, es difícil, hay muchos más gastos que uno tiene que sostener, pero sin embargo, pues ni modo, las cosas deben de fluir y si nos hace falta el dinero, pues tenemos que hacer más cosas para pues generar más y que haya un balance entre todo, ¿no? Los hijos estén contentos, tú estés bien con tu familia, pero sí, definitivamente hay muchos más gastos que solventar, los útiles escolares que pues ahora es más difícil, ¿no? O sea, todo ha subido de precio, año con año la inflación sube, pero pues ni modo, hay que hacer el esfuerzo y pues salir adelante. ¿Qué porcentaje de familias no logra cubrir estos gastos? Esto es decir, pues sí, que no les alcanza, porque pues pueden recurrir a préstamos, endeudarse, empeños, tandas, venta de bienes, pero ¿qué más o menos cuántas son las familias que pues qué porcentaje no llega? Mira, me atrevo a decirte que hay entre el 35 y el 40% son los que no alcanzan a cubrir completamente la lista de útiles escolares, no se diga los uniformes, o por el caso de las mochilas o los enseres que implica este regreso a clases. Claro, porque no es solo los útiles, los uniformes, la colegiatura, sino absolutamente todo, el lunch que se les da, el transporte en el que se van, todo esto, pues que hay una inflación del 3.7, 3.8%. Marginal. Y pues cómo hacer que las familias les rinda su dinero y puedan llevar a sus hijos a la escuela, porque hay familias que sí están en esta disyuntiva de si enviarlos a la escuela o no, ponerlos a trabajar.
Bueno, eso está muy triste, lamentablemente. Yo creo que el derecho de los niños es fundamental y está en la Constitución. Tienen el derecho y la obligación los padres de llevarlos a la escuela. Yo creo que no deberíamos llegar, lamentablemente, aunque existe, es la realidad, como tú lo comentas, pero no deberíamos llegar a ese grado, ¿no? Por lo menos hasta la educación básica, o entiéndase básica para mí, pudiera ser hasta la preparatoria. Ya la universidad es otro tema, pero por lo menos niños o jóvenes de preparatoria hacia abajo obligatoriamente deberían de ir a la escuela porque es el futuro de nuestro país, así de simple. La educación creo que es lo más importante que debe haber en el país. Ahora, en lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que vuelvo a insistir, el tema de aquellos padres de familia, porque ojo, este tema de costos y gastos va más enfocado a aquellas familias que tienen a sus hijos en escuelas particulares, porque las escuelas oficiales o públicas, por así decirlo, sí hay gastos, pero en estricta teoría al menos la colegiatura no tiene un costo, tiene otros costos, como tú lo acabas de mencionar, pero en aquellos padres que hacen el esfuerzo para que vayan sus hijos a escuelas particulares, donde aparte de lo que acabas de comentar, lunch, comida, uniforme, tienen que pagar una colegiatura, y no estoy hablando de un estrato alto o bajo, simplemente particulares, creo que hay para todos los niveles, sabores y colores. El impacto es fuerte y muchas de esas personas que van o mandan a sus hijos a escuelas particulares presentan y declaran impuestos en la declaración anual, donde este beneficio a lo mejor no se ve en el momento, pero como bien dicen, en el mes de abril pues ya viene una devolución automática, ya viene una devolución de impuestos, y eso es donde se va a ver retribuido el pago del ahorita, entiéndase en agosto o la entrada a la escuela, en abril del próximo año, que estamos hablando de entre 5 y 6 meses, ¿no? No solo los alumnos resienten el regreso a clases, los padres de familia también enfrentan tensiones. Una encuesta del IMSS revela que 4 de cada 10 padres experimentan altos niveles de estrés en estas fechas, principalmente por el equilibrio entre las responsabilidades laborales, los gastos escolares y el acompañamiento académico de sus hijos. Esto incrementa el riesgo de desgaste emocional y afecta la dinámica familiar. ¿Tú cuál crees que es el reto más importante para las familias mexicanas en este pasado regreso a clases? Pues yo creo que el tema económico, ¿no? Es bastante lana lo que se gasta en útiles escolares, en pues el uniforme, etcétera. Y yo creo que también la gestión del tiempo, ¿no? Porque cuidar niños y tener que llevarlos a la escuela, coordinar tus tiempos, etcétera. Entonces yo creo que esos son los retos más importantes. ¿Tú tienes hijos? No. ¿Y tienes amigos que tengan hijos y que te cuenten más o menos cómo se organizan o cómo la pasan? Pues sí, en general tienen que tener por ejemplo, en esta ciudad tan grande tienen que tener su desarrollo pues, profesional, o encontrar trabajos pues de medio tiempo, etcétera, ¿no? Que puedan darle la posibilidad de cuidar a los niños, de pagar los gastos que los generan y también pues de pues desarrollarse, pero tienen que sacrificar partes de su vida, ¿no? Es lo que me comentan siempre. Entonces, yo creo que eso pudiera ayudar mucho a los padres de familia, que nuestros legisladores vean o volteen a ver. No estoy pidiendo, bueno, si quieren hacer una de gran calado, con todo gusto en el Colegio de Contadores Públicos podemos apoyar, pero si no quieren meterse en camisa de 11 varas tan a fondo, lo único que tienen que hacer es actualizar esas deducciones. Y no nada más me paro en temas de educacionales, las deducciones como gastos médicos mayores, salud, bienestar, temas hospitalarios, que no necesariamente tienen que ver con la educación, pero que son las deducciones personales que tenemos derecho y que esas no se han aumentado, ¿no? Entonces, con que eso los legisladores volteen a verlo, creo que pudieran ayudar mucho a las familias de nuestro país. En el concepto de uniformes y zapatos, detectamos un alza del 10% con respecto al 2024, ¿no? Entonces, esto que dices es muy importante, entender que el reciclaje, si se cuenta con un hijo mayor, que le pueda pasar al segundo, y que también son tiempos de cuidar, de entender que lo que se tiene en casa no es desechable, que hay que ser muy responsables, tanto padres de familia como los propios hijos. Sí, porque luego te pierden el suéter, la chamarra en la escuela y los papás quieren llorar. Es correcto, ¿no? Y a veces, a ver, uno entiende, como padre de familia quieres darle todo a tu hijo y quieres que regrese muy contento, muy motivado a clases, pero sí hay que ser muy precavidos, ¿no? Entender que a veces las modas
encarecen todavía más lo que ya viene caro y que tengamos sensibilidad de que no todo tiene que ser como el niño lo pide. Otro de los retos es la seguridad. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que los robos a transeúntes menores de edad aumentaron un 12% en zonas urbanas, especialmente en horarios de entrada y salida de escuelas. Este contexto obliga a las familias a reorganizar los traslados y genera mayor preocupación, con repercusiones en la salud mental y en la percepción del bienestar de padres y alumnos. Y en cuanto a transporte, seguridad, ¿cómo han sentido algún reto? Pues bueno, yo llevo a mis hijos, entonces en ese sentido te decía, pues tenemos esa seguridad o quien los lleve, pero Luna, justo mi hija mayor, a ella no le gusta porque sí se siente insegura en el transporte de la ciudad, o no hay mucho transporte, o por la zona que es en Xochimilco, pues no es como tan linda, entonces de pronto tiene que caminar tramos largos y eso a ella la hace sentir pues insegura. Y con el chiquito, bueno, pues sí hay que ir por ahí la fuerza. ¿Qué estrategias puede recomendar ANPEC para que las familias reduzcan un poquito este impacto económico y puedan, pues a lo mejor, no sé, reutilizar o pues no sé, unirse de cierta manera? ¿Qué pueden hacer? Mira, hay 4 acciones muy concretas que recomendamos para todos nuestros clientes y bueno, para el público en general. El primero es respirar, tener tranquilidad y estar muy serios de este regreso a clases, saber decir no, porque pasa mucho en casa que de repente el niño quiere la mochila que está de moda con el personaje tal y eso pues encarece todavía más este tipo de útiles escolares. Entonces en ese sentido hay que estar conscientes que sí hay que cumplirle a los hijos, pero hay que saber decir no y hay que saber mediar pues el recurso, ¿no? Esa es una recomendación. La segunda es no endeudarse, ¿no? Tú bien lo mencionabas ahorita. Se vale regresar a clases incompleto, es decir, no es manda llegar con toda la lista completa al primer día de clases. Entonces esto hay que tomarlo con tranquilidad y contra las posibilidades de cada quien, el poder ir cubriendo la lista, ¿no? El tercero es no comprar pirata. Lo barato sale caro, dicen por ahí, ¿no? Entonces, justo lo vimos en agosto, en este regreso a clases, pues todo el mercado, pues hay que decirlo, chino, ¿no? Que es muy tentador porque los precios son muy, muy económicos, pero a la larga te sale más caro porque esto puede no funcionar, se te descompone que el lapicero, o sea, en este sentido creemos firmemente que hay que comprar con calidad. Y en pues la recomendación sería no comprar pirata, ¿no? Y bueno, y tomarlo con filosofía este regreso a clases. Al final del día, los padres mexicanos son personas que siempre logran sus cometidos, sus objetivos. No es lo ideal, no es lo mejor que puede hacer una familia el endeudarse. Obviamente no es lo ideal, pero sí es importante analizar esa situación porque a lo mejor tapamos un hoyo, como podría ser que pudieras pagar las colegiaturas, el uniforme de nuestros hijos, etcétera, pero abres otro que después a la larga pudiera ser que tengas que sacar a tus hijos porque no tienes para pagar la deuda. Entonces es un tema que yo no recomendaría. Obviamente cada persona o cada familia es un mundo, cada quien tendrá sus situaciones, pero si a mí me preguntas, yo no lo recomendaría. Yo creo que tendríamos que buscar un segundo empleo, un tercer empleo o un cuarto empleo, no lo sé. A lo mejor reducir otras cosas más allá de endeudarnos, porque eso puede ser un círculo no virtuoso, al contrario, un círculo ocioso o malo, y que a la larga pudiera ser que nuestros hijos, a los cuales queremos y amamos, pues los tengamos que sacar de la escuela porque o pagamos la tarjeta o pagamos las deudas o les damos la educación. Entonces, y luego al final pues ya no los llevas a una escuela y entonces se vuelven ociosos, etcétera, etcétera. El regreso a clases es mucho más que una fecha en el calendario. Es un espejo de la desigualdad, de los sacrificios económicos y de la fortaleza de millones de familias mexicanas. No se trata solo de forrar cuadernos y comprar uniformes, sino de garantizar la salud mental, la seguridad y un futuro con igualdad de oportunidades. El desafío está puesto sobre la mesa. Acompañar a las familias es también apostar por el futuro de nuestro país. Esto fue En la Banqueta. Yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí en el canal del Congreso.